Hola, ¿cómo están? Aquí de viaje para Jugo de Limón, reflexionando en voz alta sobre un acontecimiento que permaneció, por supuesto, invisibilizado en los grandes medios del mundo, pero que remite a un enfrentamiento de fondo estratégico entre China y los Estados Unidos. Voy a contar un poquito el marco. Primero la noticia. China empezó a fabricar sus propias máquinas de litografía UVP. Esto es la noticia. Uno dice, bueno, ¿qué tiene importancia esto? Lo voy a explicar. Hasta este momento había una única empresa en el mundo, holandesa, ACM, que fabricaba estas máquinas de litografía. Una máquina de litografía es básicamente una especie de máquina de fotos que trabaja con luz ultravioleta para armar los chips, digamos, la base sobre la cual después se arman los microprocesadores que juntan infinidad, miles de vínculos internos y que permiten, obviamente, tanto utilizar un celular que tiene un microprocesador, una tele, los autos, todo tiene microprocesadores. Lo que pasa es que hay microprocesadores muy potentes que además son muy pequeños, ¿no? Se miden nanos, digamos, estamos hablando de la nanotecnología, y lo que permite estas fábricas de litografía UVP es hacer microprocesadores muy pequeños y muy eficientes, con mucho transitor interno conectado. Bien, hasta este momento lo tenía solamente Holanda, y en el marco de la lógica imperial de los Estados Unidos, en los últimos años había sancionado a esta empresa holandesa si le vendía litografías a China. Se las vende a Estados Unidos, se las vende a Taiwán, que tiene como la fábrica de microprocesadores más importante del mundo hasta el día de hoy, en Taiwán, enemigos de China, ¿no? Que están hoy fabricando microprocesadores de una dimensión de 2 y 3 nanos, ¿no? Que son infinitamente pequeños, ¿no es cierto? No solamente son pequeños, sino que dentro de esa pequeñez que solamente se puede hacer con esta máquina de litografía, tienen millones de interconexiones dentro. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque en realidad estas máquinas permiten hacer la fotografía de donde van a estar insertos los microcomponentes de los procesadores de inteligencia artificial. Y acá viene una de las grandes peleas entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos decía tener un liderazgo frente a esta realidad, que lo que hace básicamente es hacer más rápida la posibilidad de los robots, del trabajo de los robots, contestar más rápido y con mayor eficiencia las preguntas que le hacemos a la inteligencia artificial, etc. La realidad es que Estados Unidos y todos los científicos y tecnólogos internacionales consideraban que Estados Unidos le llevaba mucha ventaja a China, justamente porque podían utilizar estos insumos provistos por la empresa holandesa de las máquinas de litografía y China no podía usarlos. Bueno, mala noticia para Estados Unidos, para Occidente, para el Reino Unido, para la Unión Europea. Esta semana China informó que una empresa estatal china llamada Xuliangcheng ya posee su primera máquina de litografía ultravioleta disponible para fabricar chips cada vez más pequeños, ¿cierto? Bueno, esto fue algo que produjo un tembladeral enorme, porque Estados Unidos tiene la fantasía de que, como no puede competir con China en términos industriales, hago una nota acá a pie de página importante: China produce 4 de cada 10 productos del mundo industriales, y Estados Unidos en este momento, junto con Alemania y Japón, los tres juntos, no llegan a producir 3 de cada 10. El 30%, las tres más grandes estados industrializados del mundo, Alemania, Estados Unidos y Japón, no llegan a alcanzar a China. Y China, obviamente, tiene la delantera. Estados Unidos tiene una apuesta enorme
para mí y para muchos otros, una apuesta especulativa. Están haciéndole creer a la gente que se salvan con la inteligencia artificial y eso está produciendo una burbuja. Cuando apareció esta semana, en realidad, efectivamente, el día martes, la noticia de que China ya tiene estas máquinas de litografía, cayeron las bolsas de todas las empresas especializadas en este rubro, sobre todo inicialmente las coreanas. Samsung, por ejemplo, cayó el 18% en un día, tuvieron que cerrar la bolsa en Corea, es decir, es un tembladeral enorme porque toda esa distancia que creían que había entre Occidente y China se está cayendo a pedazos, ¿no es cierto? De hecho, es un momento que a veces llaman momento de cisne negro, es eso que no esperan que puede pasar, pasó. Ya había pasado en los últimos 2 años cuando China largó algunos modelos de inteligencia artificial, pese a no tener estas máquinas todavía, y articular pequeños microprocesadores en vez de tener grandes microprocesadores que son los vendidos por Estados Unidos de una empresa que es la de mayor valorización mundial, que se llama NVIDIA, ¿no es cierto? Bueno, China los ha alcanzado y todas las empresas dedicadas a la infraestructura de los microprocesadores y específicamente de la IA se cayeron a pedazos. Nunca había producido China esto, y realmente es un momento clave. ¿Por qué? Porque, insisto con esto, que es clave entenderlo, la guerra estratégica que plantea Trump tiene como 2 vectores. Por un lado, una búsqueda de reindustrializar Estados Unidos a costa de todo el resto del mundo, por supuesto, de la destrucción de la industria del resto, a través de aranceles, a través de proteccionismo, incluso de la Argentina, por supuesto. Por eso Trump y Milei se llevan tan bien, porque Milei no tiene problema en que se destruya el trabajo argentino, el trabajo industrial, el trabajo de calidad, porque apuesta a el extractivismo de los 4 sectores, ¿no? Y los 4 sectores, los únicos sectores que crecen en Argentina, que son los hidrocarburos, la minería, lo agrícola y la intermediación financiera, es decir, la especulación. Esos 4 sectores crecen mucho comparativamente, pero como siempre decimos en Jugo de Limón, solamente expresan como mucho el 3-4% del empleo en Argentina, mientras que toda la industria argentina, mayoritariamente volcada al mercado interno, expresa más del 80% de todo el empleo existente, registrado, etcétera, y obviamente sus externalidades hacia la producción, la comercialización, etcétera. En el caso de Argentina, siempre ha habido un soporte de mercado interno, ha habido producción industrial local, alimenticia, construcción, infraestructura, inversión pública, etcétera, cosa que Milei destruye, pero que todo eso no le importa a Estados Unidos. Lo único que le importa a Estados Unidos es que nosotros no tengamos una buena industria, no hagamos satélites, no hagamos centros modulares atómicos como el CAREM, que lo hagan ellos, lo vendan ellos, lo exporten ellos y que nosotros nos dediquemos simplemente a exportar soja, litio no procesado, etcétera, etcétera. Ahora bien, vuelvo al tema de fondo, porque en el único lugar donde Estados Unidos tiene la expectativa de, en términos productivos, de lograr una ventaja importante, es la incorporación de la inteligencia artificial para la producción. Entonces, de esa manera pretenden empatar o, en todo caso, correr con una velocidad similar a la de China. Eso, evidentemente, no lo están logrando porque China también los está corriendo, incluso en el lugar donde Estados Unidos creía tener ventajas estratégicas. Y ahí aparece otro tema, porque China ha ofrecido al mundo, una semana atrás en una conferencia que ha dado Xi Jinping, una administración global regulada de la inteligencia artificial, el servicio tanto de la vida de la naturaleza y de la vida humana, ¿no? Obviamente nadie le respondió porque esa apelación hecha por Xi Jinping supone romper el negocio estratégico de la inteligencia artificial propuesto por Occidente y específicamente por Estados Unidos, ¿no es cierto? Esta es una pelea muy de fondo, aunque, digamos, todavía China no tiene capacidad para producir ahora, ¿no? En este momento, si uno compara
la producción de microprocesadores chinos, no de Taiwán, y la de Taiwán y la que promueve la empresa holandesa, hay una diferencia, lo que se llama 2 a 7 nanomilímetros, ¿no? En este momento, todavía, incluso con esta primera información que ha dado China de tener una arquitectura de litografía UVP, ultravioleta, por inmersión se llama, empezaría a fabricar microprocesadores un poquito más grandes que los que fabrica Occidente, más grandes, y por lo tanto, digamos, más grandes en términos de su dimensión y con menos conectividades internas, para decirlo fácil, ¿cierto? Pero está cada vez más cerca, y con esta arquitectura que ha informado al mundo, empieza el tembladeral, porque ven que como hay una decisión estratégica del Estado que tiene mucho ahorro porque tiene ventajas competitivas, productivas y sobre todo superávit comercial con todo el mundo, gran parte de esa guita la pone en la inversión, en un modelo que algunos economistas llaman schumpeteriano, es decir, bueno, vamos a apostar a la ciencia y la tecnología, y esa ciencia y tecnología orientarla rápidamente hacia la producción. Así que la carrera esta, que Estados Unidos tiene una apuesta clave para ver si puede desbancar y correr a China, empieza a fracasar a nivel global, y en los últimos años se había dicho que China estaba más o menos entre 1 año y 8 meses detrás de, digamos, los microprocesadores de Occidente, ¿no? Y de los centros de datos necesarios para entrenar rápidamente a la inteligencia artificial. Bueno, ahora con esto se dice que la distancia es entre 3 y 6 meses, pero China informa que el año que viene tendrá otras máquinas de litografía UVP, y ahí ya empieza a complejizarse la cosa. El tema de fondo es el tema productivo. Estados Unidos lo sabe bien, porque a partir de las inversiones que hicieron en distintas partes del mundo, sobre todo también en China, básicamente para ahorrarse el valor de la fuerza de trabajo de los obreros de Estados Unidos, bueno, China lo que hizo fue aprender, sustituir importaciones, competir con las mismas empresas norteamericanas que tenían sede en China. Siempre doy el ejemplo que me parece muy valioso, que es el de Mac, iPhone, que se producían hasta hace 10 años el 100% de los celulares iPhone en China. China empezó a aprender, fundó una empresa, se fundó una empresa que es una empresa privada, pero como todas las empresas privadas tienen, digamos, un comisario productivo nombrado por el Partido Comunista, que garantiza que si las empresas crecen tienen que, digamos, compartir ese crecimiento con los trabajadores. Bueno, la empresa que fundaron, Huawei, cuyo fundador repartió la totalidad de las acciones entre sus trabajadores, empezó a fabricar celulares, al principio, por supuesto, medio, de alguna manera, muy copiados de iPhone, y hoy ya en las comparaciones internacionales tecnológicas, en algunos rubros, por ejemplo, en el tema de la fotografía, el tema de imagen, supera fuertemente en la gama alta a los celulares iPhone, que por exigencia de Estados Unidos ya no se hacen solamente en China. Ha exigido Estados Unidos, tanto ya desde Trump, el primer gobierno de Trump, Biden también, que desinviertan en China, porque obviamente se dan cuenta que los chinos aprenden, y que aprendan al servicio de los intereses nacionales y no de los intereses extranjeros, digamos que es exactamente lo contrario que hace un desquiciado liberticida como Javier Milei, que desaprende al servicio de los intereses extranjeros, se destruye la industria y se vuelca a la producción extractivista, que no tiene casi valor agregado y que no necesita muy poca gente formada, y sobre todo tiene muy poca capacidad de innovar en los productos que extrae de la tierra, y sobre todo además porque no genera cadenas de valor interna. Para terminar esta reflexión sobre la irrupción de las máquinas de litografía UVP chinas, viene, esto yo diría haciendo una analogía, ¿no? Esta es la larga marcha
que inició Mao en algún momento y que ahora esa larga marcha tiene que ver con oponerse a la lógica imperial, colonial, esclavista, racista de Occidente, un modelo alternativo que se basa en desarrollar las capacidades propias y en reivindicar la soberanía como un valor innegociable. China tiene su historia, China tiene su modelo, China negocia y no exige, como exige Estados Unidos históricamente, formas de gobierno que sean coincidentes con sus intereses, negocia de la misma manera con Brasil, hoy con Lula, que negociaba con Bolsonaro. No tiene ningún problema. Lo único que quieren ellos es que su sociedad esté bien y, por supuesto, aportarle al mundo desde una perspectiva propia, ancestral, aquellos valores que obviamente tarde o temprano vamos a tener que imitar.